Hola, bienvenidos a todos. Gracias por estar aquí. Tengo esta preciosa blusa en talla extra, extra grande que me la han pedido mucho. Aquí se las comparto. Espero que les sea útil y les guste. Vamos a empezar. Para hacer este tejido usé hilaza Alice Diva Plus con el gancho 3.75 milímetros. Esta hilaza es un poco más gruesa que el Diva. Es muy suave, muy bonitos colores. Si gusta visitar la página, ahí abajo en la información del video le dejo el enlace para que vea los colores de esta clase de hilaza y muchos más productos que quizás le gusten para sus proyectos. Para tejer cada tirante se necesitan 13 cadenas de base. Los puntos altos se van a tejer de 2 lazadas, pasando 1, 2, 3, 4 puntos, y en el siguiente, el primer punto alto, una cadena, se pasan 2 espacios, 2 puntos altos en el mismo punto, una cadena, en el siguiente espacio, 2 puntos altos. Ahí está el grupo de 4, una cadena, se pasan 2 espacios, un punto alto, en el siguiente, en la última cadena, un punto alto. Esta es la primera vuelta. En cada lado está un grupo de 2. Así se va a seguir tejiendo en cada vuelta con 3 cadenas, arriba del punto alto, un punto alto, en el espacio de cadena, el grupo de 4, una cadena, el grupo de 4, una cadena y los 2 últimos puntos altos. Esto se va a ir tejiendo en cada orilla, 2 puntos altos, y empezando cada vuelta con 3 cadenas. Así se va a continuar para tener 9 vueltas. Este tirante lo puede tejer con 6 vueltas. Si no lo quiere tan abierto en la parte del frente del busto, que suba un poco más, déjalo de 6 vueltas, puede ser de 7 vueltas, todo depende del grosor del hilo. Está terminado el primer tirante con 9 vueltas. Aquí lo corté y se hace uno igual sin cortar el hilo. Al final de la vuelta 9, el segundo tirante con las 9 vueltas sin cortar el hilo para empezar la vuelta 10 como las vueltas anteriores. Se tejen las 3 cadenas, el punto alto, una cadena, el grupo de 4,
una cadena, una cadena. En estos siguientes 2 puntos de una lazada se va a tejer solamente en esta vuelta el punto alto, le doy vuelta al tirante a este lado para tener la vuelta 9 al lado revés, igual que esta, que es la 9, está al lado revés. Se tejen 51 cadenas, Para seguir y unir este segundo tirante, 51 cadenas. Esta es la cadena 26, la voy a marcar porque es la mitad. ahí está marcada, y empiezo a tejer 25 cadenas que faltan. en total son 51 cadenas, dejo el punto alto de una lazada, esto es para el lado del cuello donde se está tejiendo el punto alto de una lazada, una cadena, el grupo de 4, la cadena, los 2 puntos altos, el último en la primer cadena, y ahí está terminada la vuelta 10. Aquí están unidos los 2 tirantes por medio de la cadena. Se va a tejer la vuelta 11 con estos mismos puntos y el resto sobre la cadena. La vuelta 11, después de la cadena, se tejen los 2 puntos altos, tres cadenas, se pasan 2 espacios, medio punto, 3 cadenas, 2 espacios, 2 puntos altos en el mismo punto, una cadena, se pasan 2 puntos, y en el siguiente se tejen 2 puntos altos, una cadena, y en el siguiente espacio 2 puntos altos. Aquí se inició después de los 2 puntos altos, pasando 2 cadenas en cada espacio de la cadena de base, 3 cadenas, un grupo de 2 y un grupo de 4 separados de una cadena, y se repite el grupo de 2 con una cadena de separación y siempre pasando 2 cadenas en el mismo punto,
Se tejen los 2 puntos altos. Siempre un grupo de 4 está en medio de 2 grupos de 2. Y los lacitos de 3 cadenas, que es lo que sigue aquí. 3 cadenas, se pasan 2 puntos, medio punto, 3 cadenas, 2 puntos, un grupo de 2 en el mismo punto, una cadena, 2 puntos, en el primer espacio, 2 puntos altos, se va a tejer un grupo de 4, una cadena, en el siguiente espacio, 2 puntos altos, el grupo de 2, el grupo de 4, después de los 2 lacitos de 3 cadenas. Aquí está el punto para separar la mitad. Es una cadena, se pasan 2 espacios y se teje a la mitad un grupo de 4, una cadena, y en el mismo punto se teje los 2 puntos altos, voy a marcar la mitad. En total son 2 puntos para este lado y 2 puntos para la siguiente mitad. Ahí está separado. Es una cadena y se va a repetir en forma invertida, tejiendo lo mismo. Aquí se pasan 2 espacios y se teje el grupo de 4, 2 puntos en un solo punto, la cadena, en el siguiente punto los 2 puntos altos, una cadena, se pasan 2 espacios, 2 puntos altos en un solo punto, 3 cadenas, se pasan 2 espacios, 3 cadenas, 2 espacios, tejen 2 puntos altos, una cadena, 2 espacios, el grupo de 4, 2 puntos altos en un solo punto, una cadena, en el siguiente punto 2 puntos altos, una cadena, se pasan 2 espacios y se teje el grupo de 2,
3 cadenas, se pasan 2 puntos, 3 cadenas, 2 puntos y el grupo de 2, el grupo de 4 y el grupo de 2 y se termina la vuelta 11. Se terminó la vuelta 11, los espacios de cadena, el grupo de 2, el grupo de 4 y el grupo de 2. Le doy vuelta y empecé la vuelta 12, repitiendo los mismos espacios en el tirante. Aquí ya es la bocamanga. Estos 2 puntos se tejen en medio de los 2 puntos altos solamente en este espacio. La orilla sigue igual. 3 cadenas, medio punto, 4 cadenas, medio punto, 3 cadenas, en medio de los 2 puntos altos, el grupo de 2, una cadena, el grupo de 4 en el espacio de cadena, una cadena, una cadena, el grupo de 2, así se va a tejer cada grupo de 2 en medio de 2 puntos altos. Se repiten las 3 cadenas en el lazo de cadena, 4 cadenas, medio punto, 3 cadenas, el grupo de 2, es la vuelta 12. Aquí se empezó, esta es repetición, son 3 lazos, 3, 4 y 3 cadenas, el grupo de 2, el grupo de 2 y el grupo de 4, siempre separando de una cadena. En cada grupo de 4 y un grupo de 2 en cada lado. Aquí igual se va a repetir este mismo motivo desde el espacio de cadena. Aquí son 3, 4 y 3. El grupo de 2 y enseguida el grupo de 4. Ahí está el grupo de 4, una cadena y el grupo de 2. Esta es la mitad del cuello. Ahí está otro motivo. Son 2 motivos para llegar a la mitad. Y empiezo con una cadena, el punto alto en el espacio de cadena, una cadena, esta es la mitad,
Después de la cadena que está enseguida, se empieza a repetir al lado contrario los mismos puntos. Este es el primer grupo de 2. Es este mismo. Enseguida el grupo de 4, el grupo de 2. Es muy sencillo, se va a ir repitiendo la mitad que ya se tejió a este lado, solamente que en forma invertida. Después del grupo de 2, la cadena y el grupo de 4. Una cadena, el grupo de 2. Los espacios de cadena, 3 cadenas, 4 cadenas, 3 cadenas, el grupo de 2, una cadena, el grupo de 4, una cadena y el grupo de 2. Esto que sigue son los últimos lazos de la vuelta 12 con 3 cadenas, el medio punto, 4 cadenas, 3 cadenas, en medio de los 2 puntos altos. Después del punto alto, esto es lo único que cambia, los 2 puntos, en medio de los 2 puntos altos, el grupo de 4, el grupo de 2 y se termina la vuelta 12. Se terminó la vuelta 12, es la de los lazos de cadena, y empiezo la vuelta 13 hasta este espacio de los 2 puntos altos y se van a tejer 5 cadenas en el espacio de cadena de 4, medio punto, 5 cadenas, el grupo de 2, una cadena, el grupo de 4, una cadena, el grupo de 2, esta es la vuelta 13, se repite 5 cadenas, medio punto, 5 cadenas y se teje el grupo de 2,
una cadena, el grupo de 4, una cadena, el grupo de 2, esta es la mitad del cuello, 5 cadenas, medio punto, en el punto alto, 5 cadenas, los 2 puntos altos, ahí está la mitad de este espacio hacia la parte de la bocamanga. Se va a hacer igual el mismo tejido en forma invertida, una cadena, el grupo de 4, una cadena, el grupo de 2, los lazos de cadena, 1, 2, 3, 4, 5, en el lazo de 4 cadenas, medio punto, 1, 2, 3, 4, 5, en medio de los 2 puntos altos, los 2 puntos altos, una cadena, el grupo de 4, una cadena, el grupo de 2, aquí se va a terminar el motivo con 5 cadenas y 5 cadenas, el grupo de 2, una cadena y el grupo de 4. Así se va a terminar la vuelta 13 y se va a regresar con la vuelta 14 hasta este espacio de 2 puntos altos. En la vuelta 14 se va a repetir la vuelta 12 con 3 lazos de cadena en cada motivo. Es 1, 2, 3, 4. Voy a agregar una cadena más, 5 cadenas, medio punto, 4 cadenas y el grupo de 2. Ahí reviso para ver si está la cantidad correcta. Así se va a ir tejiendo con los mismos grupos de 2, 4 y 2. Esto no va a cambiar, solamente aquí en los espacios de cadena. Así se va a terminar. Esto va a ser igual a la mitad del cuello, tejiendo los mismos espacios. como en la vuelta 12. Se terminó la vuelta 14. En este motivo y en el siguiente son 2 motivos igual que se van a estar tejiendo, repitiendo la vuelta 13 y la vuelta 14 en estos 2 motivos, y los puntos altos también son igual, esto no va a cambiar, siempre van a ser las mismas vueltas hasta terminar la sisa.
Hasta esta parte se van a repetir estas 2 vueltas, la 13 y la 14. Aquí en el centro es donde vamos a estar aumentando. Esto se los voy a estar mostrando en cada vuelta. Igual, en estos 2 motivos se va a repetir la vuelta 13 y la vuelta 14. No va a cambiar en ningún espacio, solamente en el centro. Estos 3 grupos van a ser igual. Aquí también tenemos 3 grupos y 3 grupos de punto alto. Aquí ya empecé la vuelta 15 y se van a repetir. La vuelta 13 son 2 lazos y la vuelta 14 son 3 lazos de cadena. Voy a seguir en la vuelta 15 y en cada vuelta hasta este espacio de 2 puntos altos. La vuelta 15 en el centro del cuello, 3 cadenas, 5 cadenas, 5 cadenas, 3 cadenas, el grupo de 2, este es el único espacio donde se va a ir aumentando en el motivo. Es la vuelta 15. En la vuelta 16 está el último espacio de puntos altos, los lazos de cadena. Aquí se va a aumentar en el centro del cuello. Son 3 cadenas, 5 cadenas, medio punto, 3 cadenas, en el medio punto 2 puntos altos, 3 cadenas, medio punto, 5 cadenas, tres cadenas, el grupo de 2, y así hasta terminar la vuelta 16 con los mismos espacios que ya hemos estado repitiendo con la vuelta 13 y 14. La vuelta 17, este es el centro del cuello. Estos son los puntos anteriores. Tejí 5 cadenas después de los grupos de puntos altos. El medio punto, 5 cadenas, 2 puntos altos en el primer punto alto, una cadena en el siguiente, 2 puntos altos,
Ahí está un grupo de 4 y se repiten 1, 2, 3, 4, 5 cadenas, medio punto y se está pasando este espacio de cadena, 5 cadenas, el grupo de 2 puntos altos, y se sigue tejiendo, repitiendo las vueltas anteriores. La vuelta 18 se va a tejer en el aumento. Estos son los puntos anteriores. Aquí empiezo después del grupo de puntos altos. Empiezo con 4 cadenas, medio punto, 5 cadenas, medio punto, 4 cadenas, en medio de los 2 puntos, 2 puntos altos, 3 cadenas, medio punto en el espacio de cadena, 3 cadenas, el grupo de 2 en el siguiente grupo de punto alto, esta es la mitad, y sigo con 4 cadenas en medio punto, 5 cadenas, medio punto, 4 cadenas, el grupo de 2, y se sigue tejiendo en la vuelta 18 en los siguientes espacios. La vuelta 19, estos son los puntos anteriores donde se empezó la vuelta. Este es el aumento. Esto es lo que ha abierto el tejido de este grupo de 2 a este grupo. Son 5 cadenas y 5 cadenas y el grupo de 2. Este espacio de 2 puntos altos a de este grupo de 2 a este grupo de 2, se va a tejer en la misma forma que estos espacios que se están tejiendo en forma regular en estas 2 partes. Es la parte del medio. Y de este grupo de 2 a este grupo de 2 va a ir cambiando. Ahorita tenemos este espacio más corto para ir aumentando y esto ya quedó aquí en forma regular. Voy a seguir después del grupo de 2, una cadena en el medio punto, se teje un grupo de 4, una cadena, el siguiente punto alto,
una cadena y el grupo de 2, 5 cadenas, medio punto, 5 cadenas, el grupo de 2, esta es la parte que se va a repetir. Aquí ya están las 2 vueltas de repetición y en este espacio ya les mencioné, se va a ir tejiendo en forma diferente al resto de las vueltas que se han estado tejiendo. Es la vuelta 19, se va a continuar tejiendo en forma regular, así como se tejió estos 2 espacios, los grupos de 3 hasta terminar la vuelta 19. La vuelta 20 la tengo a la mitad. Aquí están los motivos. Estos vienen desde la parte de arriba. Estos empezaron a formarse en estos 2 lados. Y estos son los siguientes 2 que ya vienen desde la parte del cuello. Aquí tengo el último, que aquí tengo el centro. Voy a continuar en la vuelta 20. Este es el último espacio. Después del grupo de 2 se teje una cadena. En el espacio de una cadena se van a tejer 6 puntos altos, con una cadena de separación de 2 en 2, una cadena, un grupo de 6, una cadena y el grupo de 2. Esta es la vuelta 20. Se va a continuar con los puntos, 4 cadenas, 5 cadenas, 4 cadenas, el grupo de 2 y así se repiten los siguientes espacios para terminar la vuelta 20. Se terminó la vuelta 20 y empiezo la 21. Aquí están los espacios, 5 y 5 cadenas en cada motivo. Esta es la mitad del cuello. Se va a seguir tejiendo después del grupo de 2 y la cadena. En cada espacio de cadena se teje el grupo de 4, una cadena. En el siguiente espacio de cadena una cadena,
Ahí está el grupo de 4. Esto es lo que va avanzando, lo que va abriendo. Voy a continuar con un espacio de cadena. El grupo de 2, 5 cadenas, 5 cadenas, y en forma regular el resto de la vuelta con los mismos puntos en cada motivo. Se termina la vuelta 21, se corta el hilo. Si la medida que tiene ya es suficiente para la bocamanga, corta el hilo, y si no, puede seguir tejiendo las vueltas que vayamos a hacer de esta vuelta en adelante, las puede hacer con la orilla de la bocamanga, y donde vea usted la medida que necesita, va a unir los 2 lados. Se va a empezar a tejer en cualquiera de los 2 tirantes. Esta vuelta está al lado revés, la vuelta que está sobre la cadena. Le voy a dar vuelta y queda al lado derecho esta vuelta. Y en estas 2 quedan al lado derecho. De igual forma, voy a empezar a este lado para tejer las 9 vueltas que tenemos de los tirantes. Anude el hilo a este lado. Aquí está la parte del frente y se empieza a tejer los mismos puntos. 1, 2, 3, el punto alto, una cadena, los 2 puntos altos, en el siguiente 2 puntos altos. Se está tejiendo los mismos espacios para que tenga la misma forma de empezar en esta primer vuelta. Que queden los puntos al lado derecho, así como esta vuelta, y poder terminar al final en la vuelta 20 en el mismo lado del tejido. Esta es la cadena, voy a tejer en la cadena el punto alto. Listo. Se sigue tejiendo 9 vueltas, esta es la primera. Cómo se tejió este primer tirante. Están las 9 vueltas. Aquí se empezó, corto el hilo. Se hace lo mismo que los tirantes que se tejieron en el inicio. Aquí falta agregarle las 9 vueltas y sin cortar el hilo se va a seguir tejiendo. Aquí lo voy a anudar en este primer espacio y se teje de la misma forma que se tejió el anterior. Se van a tejer los mismos espacios, así como se tejió en este primer tirante donde se agregó
las 9 vueltas. Este es el segundo tirante de la espalda. Aquí cortamos el hilo. Aquí no se va a cortar el hilo. Esa es la parte del frente. Se van a hacer las 20 vueltas. Se va a tejer la vuelta 10. Empezando por seguir los mismos puntos del tirante. Después de la cadena se teje el punto alto de una lazada. Así se hizo en la parte del frente. Ahí están los 2 puntos altos y se tejen las 52 cadenas. Se sigue tejiendo sobre el siguiente tirante para terminar la vuelta 10. 52 cadenas. Aquí marqué la mitad, siempre revisando la cadena que esté a un solo lado para que no vaya a quedar torcida. El punto alto de una lazada. En el siguiente punto, una cadena y los puntos en forma regular hasta terminar la vuelta 10. Se va a repetir las 10 vueltas después de la cadena de base hasta llegar a la vuelta 20, exactamente como se tejió la primer parte de la vuelta 11 a la vuelta 20. Ya tengo la segunda parte de la espalda. Ahí está hasta la vuelta 20. Son estos 3 grupos de 2 y 2 y 2 puntos altos. Este es el centro del cuello. Esta es la vuelta 20 y aquí en la parte del frente tengo 21 vueltas. Este es el aumento. Es lo que vamos a tejer en esta parte de la espalda. Antes de empezar, aquí no se corta el hilo cuando se termina la vuelta 20. Y para empezar la vuelta 21, que ya está tejida a este lado, aquí donde está el hilo cortado es la vuelta 21 del frente. Aquí la vamos a empezar la vuelta 21 en la espalda. Se tejen 3 cadenas para el primer punto alto y deslizo en el punto alto del lado contrario. Aquí está la manga. Deslizo y se va a tejer al lado contrario en la espalda. Aquí lo tengo, el primer punto, el segundo punto. Tenemos solamente un solo punto deslizado en la parte del frente. Son 2 puntos y 2 puntos juntos. Una cadena, el grupo de 4 y se teje la vuelta 21, así como se tejió en la parte del frente, que son estos puntos en la vuelta 21. La vuelta 21 está terminada en la parte de la espalda. Este es el aumento.
y los puntos se tejieron igual como la parte del frente. Aquí está terminada la vuelta 21 y esta también es la vuelta 21. Aquí deslizo en la tercer cadena, ahí está terminada la vuelta. La vuelta 22 se va a tejer por un solo lado, que es el frente. Se empieza con 3 cadenas y tejo una cadena de separación para continuar con el grupo de 4 y repetir las vueltas anteriores en los 2 motivos que no tienen aumento, y les voy a mostrar la parte del centro del cuello para ir formando el aumento que debe de llevar. Esta es la vuelta 22. La vuelta 22 llego a la mitad del cuello. Estos son los espacios en el inicio de la vuelta. Se teje un grupo de 4 puntos altos, una cadena en el espacio de cadena, 4 puntos altos, sin cadena de separación, una cadena, el grupo de 4 y los espacios que siguen, igual que las vueltas anteriores. La vuelta 22, este es el primer aumento, la parte del frente, los motivos. Después del grupo de 4 se va a continuar con un espacio de cadena, los 2 puntos altos los voy a cerrar en un solo punto. En el siguiente espacio, un punto alto, el siguiente y lo cierro en un solo punto. Aquí es 1 y 2 espacios para la siguiente vuelta. La parte de la espalda se va a tejer igual que la primera parte que se tejió de la vuelta 22 en la parte del frente, que es esta misma vuelta que se está tejiendo con los mismos puntos en cada motivo. Cierro la vuelta 22. Después de la cadena se van a tejer los 2 puntos altos y los cierro en un solo punto. Al final tenemos un punto alto y este punto lo cierro en la tercer cadena en un solo punto y ahí está terminada la vuelta 22. En la vuelta 23 se van a tejer 4 cadenas. Se van a repetir los mismos espacios hasta llegar al centro del cuello y hacer el aumento. En los siguientes 2 motivos se van a repetir las mismas vueltas hasta llegar al siguiente aumento de la vuelta 23. En la vuelta 23, estos son los espacios anteriores. Aquí se aumentó
En la vuelta anterior, que es la 22, se tejieron 4 puntos altos sin espacio de cadena, y esta que está tejida es la vuelta 23. Se teje en forma regular el grupo de 2, el grupo de 4, la cadena, un grupo de 2 en medio de 2 puntos altos, 3 cadenas, medio punto en el siguiente grupo de 2 con medio punto, 3 cadenas y en el siguiente espacio, en medio de los 2 puntos altos, 2 puntos altos, una cadena y así se tejen los 2 grupos de punto alto, y esto es lo que se aumentó en la vuelta 23. Esto mismo lo vamos a tejer al lado contrario de la blusa en la espalda. En la vuelta 23 se tejieron 2 puntos altos, uno arriba de 2 que se hizo la disminución, igual el siguiente, 1, porque tenemos una disminución en la vuelta anterior. Y se sigue tejiendo el resto igual que las vueltas anteriores y se hace el aumento en el centro de la parte de la espalda. Se terminó la vuelta 23. Aquí están los últimos espacios. Esta es la vuelta 24 con 4 cadenas para empezar los mismos espacios de lacitos de cadena, los grupos de punto alto. No ha cambiado la cantidad, son 4 y 5 y 4 cadenas, y en esta vuelta anterior son 5 y 5 cadenas. Este es el primer motivo. El segundo, y este es el que empezó desde la parte de la mitad del cuello. Y aquí se va a hacer el aumento. El espacio de aumento en la vuelta 24 está el grupo de 2, de 4 y de 2. Este es el espacio donde se va a aumentar 3 cadenas, medio punto, 5 cadenas, medio punto, 3 cadenas, el grupo de 2, una cadena, el grupo de 4, una cadena y el grupo de 2. Este es el aumento que de igual forma se va a tejer en el siguiente lado de la parte de la espalda. Aquí en los siguientes espacios es 1, 2 y 3. Y se tejen los 2 puntos altos. La vuelta 25 en la parte del aumento, 4 cadenas, medio punto, 2 lazos de 5 cadenas, medio punto, medio punto y 4 cadenas. El grupo de 2,
Enseguida se tejen a este lado los mismos que se están tejiendo y esto mismo en la parte de la espalda, en la vuelta 25. Se terminó la vuelta 25, se va a hacer el aumento en el espacio de la mitad del cuello. Tenemos aquí la vuelta 26, 4, 5 y 4. El grupo de 2 en el medio punto de la vuelta anterior. 4 cadenas, 5 y 4 cadenas. Y los grupos de punto alto. Y esto mismo se teje en la parte de la espalda, el mismo aumento a la mitad del cuello. Al centro del cuello, el aumento en la vuelta 27, después del grupo de los puntos altos, 5 y 5, el grupo de 4 con 2 puntos altos en cada punto alto de la vuelta anterior, con una cadena de separación, 5 y 5 cadenas y los grupos de punto alto, y así en cada espacio se va a ir tejiendo como las vueltas anteriores. De marquita a marquita se va a repetir hasta tener lo largo de la blusa. Esta vuelta de los 4 puntos altos es la vuelta 17. Son 2 puntos altos hasta la vuelta 26, que son 2 puntos altos. Estos 2 puntos altos hasta esta vuelta se va a repetir. Esta que sigue aquí son los 4 puntos altos igual a esta primera, que es la 17, donde se va a empezar a repetir. De la 17 a la 26. Este es un detalle que les quiero mostrar. Estas marcas que les indiqué es de la vuelta 17 a la vuelta 26. Esto se va a repetir todo lo largo de la blusa, según la medida que esté haciendo de su tejido. Tiene mucho que ver el grosor del hilo. Aquí está la vuelta 26. Y solamente yo repetí de la vuelta 17 a la 24. Me faltaron 2 vueltas de aquí. Ya no necesito hacerlas esas 2 vueltas porque si no, esto todavía va a abrir demasiado y ya lo ancho de la blusa ya es suficiente, si no va a quedar demasiado volumen en la parte de abajo. Si usted lo necesita, según el hilo y la medida, siga repitiendo estas vueltas. Aquí yo estoy en la 24, que terminé la vuelta 34 como la vuelta original que se está haciendo. Esto ya es la 25. Son 3 espacios de cadena, 4, 5 y 4. Aquí ya no va a haber aumento en esta forma. Lo vamos a tejer la vuelta 35. Se tejen los mismos grupos de puntos altos y en este espacio de lacitos se tejen 5 y 5 cadenas. Este espacio entre estos 2 grupos de 2 se va a tejer como los espacios que ya hemos tejido en todas las vueltas donde no hay aumento. Es lo mismo. Y a todo alrededor se va a tejer igual. No va a haber aumentos. Los mismos puntos donde están en cada espacio y en cada motivo. De aquí en adelante solamente le vamos a dar lo largo a la blusa. Este es el centro del cuello
donde se va aumentando. Esta es la vuelta 34. Estos 3 lazos, aquí ya es la parte donde no se aumenta y es después de la 34, 35, 36, 37 y 38. Son 3 lazos de 4, 5 y 4 cadenas, y al final tejí en la orilla una vuelta de medio punto para darle la terminación todo alrededor. Todos los demás espacios son igual de repetición como las vueltas anteriores. Si usted necesita todavía 2, 3, 4 vueltas, según, las puede seguir tejiendo de esta misma forma que se tejieron el resto de los motivos. En la bocamanga también se tejió una vuelta de medio punto de esta forma. En cada espacio, 2 medios puntos, y donde se termina cada vuelta, un medio punto. En el siguiente lo paso y en el siguiente medio punto, y así lo paso y en el siguiente medio punto. O sea que en un espacio lleva 3, en el otro lleva 2 y así para que no tenga demasiado tejido y haga una bonita forma la bocamanga. También en el cuello tejí la vuelta de medio punto, formando igual que en la bocamanga la cantidad de cada espacio, y está terminada hasta la vuelta 38. Gracias, espero que haya disfrutado de este tejido. Si no está suscrito, hágalo para que tenga el próximo y los próximos proyectos. Bienvenidos a todos. Y aquí estoy con todo gusto para vernos el próximo. Un abrazo para todos. Bye bye.